ask the Lord to help us. Oremos, Amen. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por el privilegio de estar aquí, Señor, en tu casa, Señor, juntamente con mis hermanos y mis hermanas, Padre, que valientemente se esfuerzan para venir a buscarte, Señor. Yo te ruego con todo mi corazón en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Padre, hoy a poder enfocar nuestra mente, Señor, a poder enfocar nuestra mirada, Señor, en las cosas de arriba, Señor, que podamos enfocarnos en lo celestial para que, Señor, de ti podamos recibir tus pensamientos, Señor, y tu doctrina, Padre. Esa doctrina, Señor, que es la leche pura, Señor, que nos va a dar, Señor, la fuerza necesaria para poder crecer en tu espíritu, Señor, y así poder dar frutos, Señor, conforme a tu palabra y a tu voluntad, Señor. Padre, que tu unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral se muevan, Señor, en este momento, Señor, y que podamos, Señor, ser edificados conforme a tu diseño, Señor, y conforme a tus pensamientos. Bendecimos esta casa, Señor, ministerial, Señor, que has puesto, Señor, como un oasis en el desierto, Señor, para poder buscarte, Señor, y bendecimos, Señor, a nuestro pastor, Señor, ahí donde estás, Señor, proclamamos palabras de bendición sobre su vida y te agradecemos, Señor, porque lo pusiste, Señor, para que Él nos formara, Señor, conforme a la guianza de tu Espíritu Santo. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Bueno, como lo hemos venido platicando, Like we have been talking hoy about, vamos a empezar a hablar de los lugares intermedios. we're going to start to talk about the intermediate places. Y fíjese que es un tema muy interesante And it's a very interesting topic porque nos ilumina sobre hacia dónde vamos because it illuminates over where we're going y qué pasos vamos a tener que seguir para llegar a nuestro destino final. and what steps we have to follow to reach the final destination. Entonces, los lugares intermedios, hermano, cuando hemos platicado sobre ellos antes, The intermediate places, when we have talked about them before, lo vemos, bueno, al menos así lo veo yo, well, I see it como un aeropuerto, like an airport, en donde usted va and where you go, y tiene que esperar determinado tiempo and you have to wait a certain time a que su avión se vaya, so that your plane can go. pero tiene que llegar ahí a esperar. But you have to go and wait. Entonces, estos lugares intermedios, So those intermediate places, Dios los dejó diseñados God left them designed para que ahí, dependiendo de lo que hayamos hecho aquí en la tierra, so that there, depending on what we did here on earth, pueda proseguir el trabajo en nuestras almas the work can proceed in our souls o que podamos descansar. or that we can rest. Y pues, hermano, para los que están sin Cristo, And those that are without Christ, pues ahí empieza como la antesala de su castigo. that is where the waiting room of their punishment is. Y no crea que están esperando tranquilamente, And don't tomándose una soda, pues. Don't think they're waiting calmly drinking a soda. No, ellos, hermano, empiezan ya a sufrir un castigo ahí. No, they start to suffer a punishment there. Pero no es el castigo permanente, el castigo eterno, It is not the punishment that is permanent, the eternal. que es el lago de fuego. That is the lake of fire. Entonces, para poder ver esto de una manera completa, So to see this in a complete manner, tenemos que ver, hermano, empezando de dónde venimos, we have to start from where we come from, entender cuáles son nuestras partes understand what our parts are, y entender cómo Dios empieza a regenerar cada una de nuestras partes. and understand how the Lord starts to regenerate each part. Entonces, si entendemos bien ese principio, So if you understand right that principle, entonces vamos a entender por qué tenemos que pasar por estos lugares intermedios, then we will understand why you had to pass through these intermediate places. porque hay un propósito para cada uno de ellos. Because there's a purpose for each one of them. Entonces, aquí empezamos a hablar So here we talk about de que antes de venir a la tierra hubo una preexistencia en donde éramos espíritus y estábamos siendo preparados en la escuela del Padre. that before coming to the earth, there was a pre-existence where we were spirits being prepared in the Father's school.
No sé si alguien se acuerda, pero eso ya lo tratamos aquí antes. I don't remember if someone remembers, but we already talked about this. Hermano, yo cuando veo los temas que el Señor me ha permitido compartir, When I see the topics that the Lord allows me to share, fíjese que como yo guardo esto, hermano, eso yo ahí lo tengo. I have it there. Y fíjese que, hermano, puedo ver todos los temas, hermano, y me sorprendo. I can see all the topics and it surprises me Porque realmente, hermano, hemos cubierto bastante. we have covered a lot. Y honestamente el deseo en mi corazón And honestly, the desire in my heart es que esto lo podamos integrar that this we can put together en nuestra vida diaria, in our daily lives porque cambia la perspectiva de uno. because it changes one's perspective. ¿Por qué? Why? Mire, usted y yo You and I estuvimos en la casa del Padre were in the house of the Father, y ahí estuvimos en una escuela. and there we were in a school. Eso es innegable, hermano, está en la palabra. You can't deny that. That's in the Bible. Y entonces eso nos tiene que como dar a entender So that has to let us understand que no somos de este mundo, that we are not from this world. que aunque lo de este mundo sea bien bonito, That even though the world may be beautiful, no somos de aquí. we are not from here. Hermano, imagínese si la tierra es hermosa, Imagine if the earth is beautiful, si la tierra tiene cosas muy atractivas, if the world has things that are attractive, ¿cómo será la casa del Padre? how will the house of the Father be? ¿Cómo será, hermano, el medio ambiente en donde el Padre está? How will the ambience be where the Father is? ¿Cómo va a ser el reino de Dios? How will the kingdom of God be? Si dice ahí calles de oro, mar de cristal, It says a crystal sea and paths of gold. imagínese. Entonces, es algo, hermano, que si nosotros vemos la tierra y miramos que está bonita If we see the earth and we see that it's beautiful y que tiene unas cosas tan hermosas, and that it has such beautiful things, y miramos la creación, and we see the creation, hermano, usted puede ver las aves you can see The the birds. birds y cómo son de bonitas and how beautiful they are y cómo tienen sus plumas bien bonitas. and how they have beautiful feathers. Imagínese cómo es el que creó, Imagine the one who created him. cómo va a ser. How will he be? Tiene que ser, hermano, nuestro Padre es hermoso, es bello. Our Father is beautiful. Entonces tenemos que entender que hacia ahí vamos So we have to understand that we're going y there. no nos debemos enamorar de lo de esta tierra, And we should not be in love with the things of this world porque esto es pasajero. because this will pass. Está bonito, It's beautiful, pero es pasajero but it's only y temporary. nosotros debemos enfocarnos en lo eterno. But we must focus on the eternal. Entonces nuestro espíritu So our spirit fue enseñado was taught en la casa del Padre, in the house of the Father, en la escuela del Padre. in the Father's school. Y ahí Él nos enseñó muchas cosas que nosotros probablemente no nos recordemos. And there they taught us many things that we probably don't remember. Pero por eso es que en nosotros, en usted, That's why us and you está el deseo de buscar a Dios. is the desire to look for the Lord. Porque usted ya conocía a Dios. Because you already knew God. Porque Él le enseñó en la preexistencia. Because he taught you in the pre-existence. Juan 6:45, John 6:45. escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. It is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Every man therefore has heard, it has learned of the Father, comes unto me. Fíjese que dice, y serán todos enseñados. And it says everyone should be taught. Pero después dice, todo el que oyó. But then it says all that has heard. O sea que eso ya pasó. So it already happened. Entonces, nuestro espíritu ya viene enseñado. So our spirit is already taught. Entonces, Dios permitió que usted y yo viniéramos a la tierra para reconocer a nuestro Salvador y así tener la oportunidad de regresar un día a la casa del Padre. God allowed us to come to earth so that we could recognize our Savior and that way have the opportunity to one day return to the Father's house. ¿Cuál es el destino final?
What is the final destination? La casa del Padre. The Father's house. El destino final, hermano, no es el paraíso. The final destination is not the paradise. El destino final, hermano, porque el paraíso, hermano, es temporal. Because the paradise is only temporary. Es una sala de espera. It's a waiting room. Pero nosotros estamos llamados a regresar a la casa del Padre. But we are called to return to the house of the Father. Entonces, en este viaje de retorno, porque eso es lo que estamos haciendo, And this return voyage, because that's what we are doing, nosotros podemos optar a una mejor posición eterna. Y esto es muy interesante, we may opt to be a better eternal position. This is very interesting. porque usted aquí en la tierra Because you here on earth, se está ganando su posición eterna. you're gaining your position eternal. Mire, ah, en los diferentes trabajos que el Señor me ha permitido tener, In the different jobs that the Lord allowed me to have, pues siempre Él me ha dado la gracia He always gives me the grace de subir. to go up. O sea que empiezo en cierto trabajo So I start in a certain job, y luego voy para arriba y voy para arriba. and then I go up. Y hermano, Dios nos da esa oportunidad aquí en la tierra, God gives us that opportunity here on earth porque podemos llegar because we can reach como hijos de Dios, like children of God. podemos llegar como más que vencedores, We can reach to be more than victorious. o los que no son ministros pueden llegar a esposa del Cordero. And the ones that are not ministers could reach the bride of the Lamb. Entonces, pero aquí, yo esto ya se lo he dicho muchas veces, And I already told you this many times. aquí no es como en la UAI, Here is not like the Y, que les dan un trofeo a todos. that they give a trophy to everyone. Estás jugando fútbol You're playing soccer y nunca tocaste la pelota. and you never touch the ball. Aquí está tu trofeo. Here's your trophy. No, hermano, ese es un humanismo, hermano, que es ridículo, No, that's a humanism that's ridiculous. porque le quita el deseo a la persona Because it takes away the desire of the person de tener éxito. to exceed. Entonces, Dios no es así. So God isn't like that. Dios, hermano, no le va a dar un premio al que no se lo ganó. He won't give a prize to the one who didn't earn it. No, ¿sabe? Se lo he dicho muchas veces. I've told you many times. Lo que es gratis What is free es la salvación. is salvation. Eso es lo que Dios se la da al que la quiera recibir. That's the one that God gives to whoever wants to receive. Pero no le va a dar una corona But He will not give a crown al que no se la ha ganado. to the one who didn't earn it. Eso es un pensamiento humanista. That's a humanism thought. No, nosotros, hermano, conforme trabajamos para Dios, While we work for the Lord, así nos estamos ganando nuestra posición eterna. that's how we are gaining our eternal Y position. hermano amado, And beloved brethren, es eterna. it's eternal. No es así como que, ay no, pero ya no me gusta y voy a cuitear y voy a alcanzar. No, hermano, It's not, oh, I don't like it, I'm going to go quit. es eterno. It's eternal. Entonces, eso nos debe motivar a nosotros So that should motivate us a esforzarnos, to put the effort, aunque nos cueste, even though it's hard, aunque la carne, hermano, a veces se ponga fea. even though the flesh becomes ugly. Hay que sujetar a la carne We have to submit the flesh y, hermano, trabajar para Dios. and work for God. Vaya. Entonces venimos a la tierra y ¿por qué necesitábamos un Salvador? And we come to earth, and why do we need a Savior? Pues usted no necesita un doctor si no estaba enfermo. Well, you don't need a doctor if you're not sick. Usted no necesita, bueno, si no tiene hambre sí necesita comida, ese no es un buen ejemplo, If you're hungry, you do need food, so that's not a good example. porque sí necesita comida aunque no tenga hambre. Because you do need food even though you're not hungry. Pero el doctor But the doctor es para los enfermos. is for the sick. Entonces nosotros necesitábamos un Salvador So we needed a Savior porque estábamos perdidos, because we were lost. estábamos destituidos. We were separated. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and come short of the glory of God. Entonces, lo que pasó What happened es que pecamos. is that we sinned.
Y como pecamos, And since we sinned, y esto lo hablamos con mucho detalle en las semanas anteriores, and we talked about this very detailed in the past weeks, pues alguien tenía que pagar por el pecado, someone had to pay for the sin, ¿verdad? El pecado no es gratis. right? Sin isn't free. Entonces necesitábamos un Salvador So we needed a Savior porque pecamos. because we sinned. Y si Cristo no nos salva, And if Christ doesn't save us, entonces nosotros hubiéramos tenido que pagar por nuestros propios pecados. then we had to pay for our own Y sins. la paga del pecado es The wage of sin muerte. is death. No hay otra. There is no other. Muerte. Death. Ok. Entonces, nosotros pecamos So we sinned y fuimos destituidos de la gloria de Dios. and we fell short of God's glory. Entonces el Señor nos manda a la tierra, So the Lord sends us to the earth. que es el primer lugar intermedio en donde andamos. That is the first intermediate place where we are. Esto es interesante, This is interesting porque cuando hablamos de lugares intermedios, because when we talk about intermediate places, pensamos en el inframundo, We talk- underworld. we talk about the underworld. Y no es solamente el inframundo, And it is not just the underworld, es también el mundo. it's also the world. Es un lugar intermedio. It's an intermediate place. Mire, todo el humano And all humanity que ha venido a esta tierra, that has come to this earth, menos el Señor, bueno, déjame pensar esta. Dejémoslo en todos los humanos que han venido a esta tierra. and all the humans that have come to this earth Se han muerto, have died, menos besides Elías, Elijah, Enoc, Enoch, el apóstol Pablo, Apostle Paul, los que fueron arrebatados. the ones that were raptured. Pero todos los demás But all the rest, se murieron. they died. O sea que este no es un lugar permanente. So this isn't a permanent place. La tierra no es un lugar permanente. The world is not a permanent place. El bebé desde que nace The baby, since it's born, se está muriendo, is dying. ¿verdad? O sea, está creciendo y se está desarrollando, It's growing and it's developing, pero no para vivir para siempre aquí. but not to live forever here. Entonces, todo el que Dios quiere que no muera, All those who God doesn't want to die, los saca de esta tierra. He takes them out of this world. ¿Qué pasó con Enoc? What happened with Enoch? Lo sacó de la tierra. He took him out of the earth. ¿Qué pasó con Elías? What happened with Elijah? Mandó un transporte, ¿verdad? Y He sent a transporte de transport. fuego. Y, A transport venía of la fire. camioneta, ¿verdad? And Y se here came subió. the truck, and he got on, Y se fue. and he left. Pero eso fue. But that's what happened. Lo sacó de la tierra. He took him out of the earth. Entonces, el apóstol Pablo, So the Apostle Paul, nosotros podemos ver entre líneas we can see between lines que cuando él escribe, that when he writes, no todos moriremos. not all of us will die. Él se está metiendo en ese paquete. He is putting himself in that package. Entonces, como que el Señor le había revelado So like the Lord had revealed to que him él iba a ser arrebatado. that he was going to be raptured. Entonces, y mire, hay cosas que son tradiciones. There are things that are traditions. Entonces muchos dicen que sí, que aquí está la tumba del apóstol Pablo y que no, que aquí es, no, que aquí es. And many say that here's the tomb of Apostle Paul, or no. Pero nadie sabe ciertamente si esas son. But no one knows truly if those are. Y como él escribió, no todos moriremos. And since he wrote, not all of us will die, Entonces, muy probablemente el Señor le reveló que se lo iba a llevar. so probably the Lord revealed to him that he was going to take him. Y se lo llevó. And he took him. Va. Entonces, aquí en la tierra el que se queda, So here on earth, the one that stays se muere. dies. Es, hermano, es como una ley, It's like a law. ¿verdad? Entonces, al salir de la tierra, So to get out of the earth, pasamos por otros lugares intermedios hasta que regresemos a la casa del Padre ya perfeccionados. we go through other intermediate places until we return to the Father's house already perfect. Entonces, mire cómo dice el Salmo 23:6. Look at Psalms 23:6 says, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa del Señor moraré por largos días. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Mire, el Salmo 23 es muy hermoso, Psalms 23 is very beautiful, pero si usted lo lee bajo esta perspectiva, but if you read it under this perspective, se da cuenta que narra todo el paso de una persona por esta tierra it is based off a person that walks on this earth y cómo el Señor lo va ayudando and how the Lord helps them hasta llegar de regreso a la casa del Padre. to reach the Father's house once again. Entonces, ese es nuestro destino final. So that is our final destination. Y la única manera de llegar ahí And the only way to reach there es a través de Cristo. is through Christ. Por eso Él dijo, That's why he said, yo soy el camino, I am the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Y nadie llega al Padre And no one goes to the Father si no es por mí. if not through me. Entonces Cristo es el camino. So Christ is the way. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, But when we go to Christ, no llegamos ya a la meta final. we don't already reach the final destination. La meta final, hermano, es hasta después, hasta después. The final destination isn't until later. Entonces, mire, aquí está como hay un pensamiento contra el que tenemos que combatir. There is a thought that we have to fight against. Porque sí, hermano, en Cristo ya somos salvados. Yes, because in Christ we're already saved. Ya estamos, hermano, protegidos y todo. We're already protected and everything. Pero no hemos llegado a la meta. But we haven't reached the goal. Entonces muchos, hermanos, ya siendo cristianos, So many already being Christian. pero si yo ya soy salvo, Oh, but I'm already saved. yo ya soy bautizado por el Espíritu, I'm already baptized by the yo Spirit. ya sirvo en la iglesia. I already serve in the church. Y entonces caen como en una comodidad And they fall into a comfortableness. y no se dan cuenta que apenas, o sea, hay que seguir caminando. And you have to keep walking. Porque, hermano, si usted dice, voy a ir a Des Moines If you say, I'm going to go to Des Moines, y llega al 80 y ahí se queda parado, and if you go to 80 and you just stand there, va que no tiene ningún sentido. right? It doesn't make sense. Pues si usted llega al 80 y ahí parquea su carro, pues yo ya estoy aquí en el 80, ya voy a llegar y nunca avanza. You go to the 80 and just park your car and you're like, I'll reach there. O sea, eso es humanamente no Human. tiene sentido. It doesn't make sense. Y espiritualmente, And spiritually, si queremos llegar a la casa del Padre if we want to reach the house of the Father y no caminamos, and we don't walk, pues estamos parqueados en el 80 esperando, ay, a ver cuándo llego. we're parked in the 80 waiting. And No, see hermano, when lo I que get va a there. pasar ahí es que un trailero se lo va a pasar llevando y va a llegar al cielo antes. What's going to happen is the trailer's going to pass over you and you're going to reach heaven No, early. hermanos, tenemos que caminar, No, we have to walk. tenemos que esforzarnos. We have to put the effort. Ok. Entonces, los lugares intermedios son todos aquellos lugares por donde tenemos que pasar antes de ser puestos en el lugar definitivo o final. The intermediate places are all the places that we must go through before we arrive our final and definitive place. Para nosotros, For us, la casa del Padre. the house of the Father. Para los que no son salvos, For the ones that are not saved, el lago de fuego. the lake of fire. Ese es el destino final. That's the final destination. Casa del Padre House of the Father o lago de fuego. or lake of fire. No hay, ahí en la frontera no, o estás o no estás. It's not in the middle. It's either yes there or yes there. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que fijarnos en nuestra mente. So that's another thing that we have to focus in our minds. No hay término medio. There is no middle place. Tenemos que estar definidos. We have to be defined Porque solo puedes estar con Dios because you can only be with God o solo puedes estar sin Dios. or only without God. Y eso es todo. No And hay that's all. tercera opción. There's no third option. Hermano, póngase a pensar en Think about it. esto. Dios hace todo bien definido. God makes everything very defined. O sos hombre. Are you a man? Are you a man? Tú no, pues. O sos mujer.
are you woman? No hay en medios. There's not in between. Y hermanos, si se da un caso en donde biológicamente hay cosas ahí que están, And if there's a case that biologically there's things that are, porque hay defectos biológicos también en el be- cuerpo, because there is biological defects in the body, pero eso entonces tiene que ser como examinado en el alma. then that has to be examined in the soul. Y hay, hermano, maneras en las que se define qué es, And there are manners where they define what they are, pero hay definición, but there's a definition. hay definición. Siempre en el Señor hay definición. In the Lord, there's always a defined. Ok. El lugar final es donde pasaremos el resto de la eternidad. Algunos para vida eterna y otros para perdición eterna, dependiendo de los hechos mientras estuvimos en el cuerpo. The final place is where we will spend the rest of eternity, some for eternal life and others for eternal perdition, depending on what we did while we were in the body. Lo que haces en el cuerpo, What you do in the body, eso es por lo que vas a ser juzgado. that's what you're going to be judged on. Entonces imagínense los que andan pecando, hermano, los que sí, no, pero es que el cuerpo es para gozar, etcétera, hermano. Imagine for those that are tantas sinning and they cosas. say the body is for rejoicing, Y hermano, viven perdidamente, and they live a life that is lost. pues ¿qué van a cosechar? What are they going to sow? Perdición. Lost. No van a cosechar salvación. They're not going to sow salvation. Entonces los hechos, por eso hermano, usted y yo tenemos que ponerle atención So the works, you and I have to pay attention a lo que hacemos. to what we do. Si hacemos las cosas mal, If we do bad things, vamos a ser juzgados por esas cosas. then we're going to be judged on those Y things. si hacemos las cosas bien, If we do good things, vamos a ser juzgados por esas cosas también. then we're going to be judged on those things as well. Vaya. Entremos entonces a que somos seres tripartitos. Let's enter that we are beings of three parts. Ah, esa foto, el PowerPoint la puso ahí, hermano. Yo andaba buscando otras cosas y esa me puso, está bonita y la dejé. This photo, the PowerPoint put it there. I thought it was beautiful, so I left it there. Porque fíjese que yo estaba buscando trillizos, Because I was looking for three parts, triplets, triplets, como los bebés que salen tres de un solo. like babies that come three all at one time. Pero fíjese que realmente But really, nuestro espíritu our spirit es mucho más viejo que el alma y el cuerpo. is very older than the soul and the body. Porque el espíritu fue creado en la eternidad. Because the spirit was created in the eternity. En cambio, el alma y el cuerpo But the soul and the body pasan pass cuando el cuerpo empieza. Ahí empiezan los dos. when the body starts, they both start. Entonces, por eso me gustó esta foto. That's why I like this photo. Porque ese ya es viejo. Because that one is old. Ese tal vez es la mamá o el papá, no sé. That's probably the mom or the dad, I don't know. Pero así es nuestro espíritu. But that's how our spirit is. El espíritu es viejo, hermano. The spirit is old. El problema es que nacemos con el espíritu vivo. The problem is that we are born with the spirit alive. Pero cuando empezamos a pecar, But when we start to sin, el espíritu se muere. the spirit dies. Entonces, por eso Cristo viene a darnos vida. So that's why Christ comes to give us Ahí va a life. ver. You will see. Ok. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:23 1 Thessalonians 5:23 nos enseña esas tres partes. shows us those three parts. Por eso, mire, esto es muy básico, That's why this is very basic, pero lo tenemos que saber bien but we have to know it well para que podamos entender qué pasa so we can understand what happens y por qué pasan las cosas and why do things happen. y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Entonces, Dios lo que quiere So what God wants es que todo nuestro ser is that all our being
nuestro espíritu, our spirit, nuestra alma our soul, y nuestro cuerpo, and our body, que sea santificado. that it may be sanctified. ¿Para qué? For what? Para poder estar listos So that we can be ready para el viaje for the trip que nos va a llevar más cerca de la casa del Padre. that will bring us closer to the house of the Father. Entonces, el espíritu humano es la parte de nuestro ser que Dios creó para que tengamos comunión y comunicación con Él. The human spirit is the part of our being that God created so that we could have communion and communication with Him. Mire, Dios nos dio este cuerpo God gave us this body para que vivamos en la tierra. so that we could live on earth. Si nosotros fuéramos peces If we were fish y nos da este cuerpo, and He gives us this body, nos morimos we die porque no podemos vivir bajo agua con este cuerpo. because we cannot live Va. underwater with this body. Entonces Dios quería tener comunicación. So God wanted to have communication. Dios es espíritu. God is spirit. Entonces tenía que comunicarse con espíritus So He had to communicate with spirit. y por eso nos creó. And that's why He created us. Entonces la parte de nuestro ser So the part of our being que está diseñada para tener comunión y comunicación con Dios that is designed to have communion and communication with God es nuestro espíritu. is our spirit. Por eso mire, el espíritu, la verdad es que quisiera siempre estar en la presencia de Dios, The spirit truly would always want to be in the presence of the Lord, pero el alma y el cuerpo no. but the soul and the body don't want to. El alma no, hermano, el alma a veces está enojada, The soul is sometimes mad a veces está contenta, or sometimes happy, a veces está frustrada, sometimes frustrated, a veces está como preocupada. sometimes worried. Entonces, ¿y el cuerpo? And the body, Mi compañero viejo se cansa, hermano. it gets tired. El cuerpo, hermano, se desgasta, The body gets exhausted. pero el espíritu But the spirit es la parte is the part que Dios diseñó God designed para que pudiera estar en constante comunión. so that it can be in constant communion. Por eso That's why tenemos que volvernos espirituales, we have to become spiritual, porque el espíritu es el que busca, el espíritu es el que anhela. because the spirit is the one that looks and desires. Mire cómo dice 1 Corintios 1:9. Look at 1 Corinthians 1:9 says, Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Pero esa palabra comunión But that word fellowship, la hemos hablado antes, we have talked about it before, es koinonía. is koinonia. Entonces, eso, hermano, es estar en el mismo sentir. That's being in the same field. O sea, no es comunión como, sí, aquí vamos a estar y we're gonna hang out. No, hermano. It's not communion of hanging out. No, comunión es que vamos a estar en un mismo pensamiento. Communion is that we are in the same thought. ¿Cómo puede alguien carnal How can someone that's fleshly estar en comunión con Dios? be in communion with God? No puede, He can't. porque el de la carne va a querer ir a hacer las cosas carnales. Because the fleshly wants to go do the things of the flesh. En cambio, el espiritual va a querer hacer las cosas espirituales. But the spiritual wants to do the spiritual things. Ok, entonces Dios nos mete en un proceso de regeneración. So the Lord puts us in a process of putting us back together. Entonces, toda persona que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón como su Salvador no puede tener comunión con Dios porque su espíritu está muerto, o sea, separado de Dios. Anyone that has not yet accepted Jesus in their hearts as their saviors are unable to have communion with God because their spirit is dead, separated from God. El espíritu The spirit es la parte que nos pega a Dios. is the part that glues us with God. Si está muerto, If it's dead, no puede tener comunión. it cannot have communion. Y la única manera en la que ese espíritu puede venir a la vida
And the only way that that spirit can come to life es Cristo. is Christ. No hay de otra. There's no other way. Mire, una persona puede estar tratando de buscar a Dios a su propia manera. A person can try to look for God in their own way. No es que yo voy a hacer buenas obras. No, it's because I do good works. No, yo le voy a dar de comer a los hambrientos. No, I will give food to those that are hungry. No, yo voy a hacer buenas obras. No, I will do good works. Hermano, el espíritu eso se murió porque pecó. The spirit died because they sinned. Una donación no va a levantar un espíritu. A donation won't lift up a spirit. Una buena obra no lo va a hacer. A good work isn't going to do it. No, solo en Jesús. Only in Jesus, Solo en Jesús hay vida para ese espíritu. only in Jesus there is life for that spirit. Entonces, mire, por eso es que nosotros no podemos That's why we cannot esperar wait a que alguien que no tiene a Cristo that someone who doesn't have Christ busque a Dios. look for God. Es imposible. It's impossible. Es como que usted quiera ir a manejar un carro sin gasolina. It's like if you want to drive a car without gas. Sí, ahí está el carro, Yes, the car is tiene there. las llaves, You have the keys. todo tiene, You have everything, menos gasolina. but no gas. No se mueve, no puede, no hay manera. It won't move. It can't. There's no way it can. Entonces el espíritu So the spirit es el primero que tiene que ser levantado. is the first that has to be lifted up. Entonces cuando el espíritu es vivificado, When the spirit is made alive, inmediatamente y entonces el Espíritu Santo empieza la obra de regeneración en el alma de los hijos de Dios. immediately the regenerative work of the Holy Spirit starts in the soul of the children of God. Entonces el Espíritu es resucitado, So the spirit is resurrected. ahora ya tiene vida. Now it has life. ¿Ok? El alma no. The soul doesn't. El alma estaba, hermano, en un estado lamentable The soul was in a state saddened, y tiene que ser trabajada and it has to be worked on por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Mire cómo dice 1 Juan 3:1. Look at 1 John 3:1 says, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the children of God. Therefore, the world knows us not, because it knew him not. Mire qué interesante. Look how interesting. Cuando nosotros venimos a la tierra, When we come to earth, venimos como criaturas. we come as creatures. Sí, usted trae su espíritu, su alma y su cuerpo. Yes, you bring your spirit, soul, and body, Pero el espíritu se murió. but the spirit is dead. Va. Cuando aceptamos a Cristo, When we accept Christ, entonces nos da el derecho a ser llamados hijos de Dios. then it gives us the right to be called children of God. O sea que antes éramos criaturas. So before we were creatures, Mire, un ángel an angel es un ángel, is an angel. pero uno de humano But one as a human puede llegar a ser hijo de Dios. can reach to be child of God. Es diferente. It's different. Mire, y eso el Señor lo explica en la adopción. And the Lord explains that in the adoption. Vaya. Un hijo, A child, biológicamente y para entenderlo, biologically to understand it, salió de uno. comes out of a person. O sea, mi hijo My son salió de mí, es mi hijo. came out of me, it's my son. Pero si aquí hay otro But there's another one que no salió de mí, that didn't come out of me, pero yo lo adopto, but I adopt him, entonces ese se convierte en mi hijo. then that becomes my son as well. Entonces, el único hijo que salió de Dios, The only child that came out of God, ¿quién es? who was it? Jesús, hermanos, Jesus Cristo. Christ. El único, por eso le dice el only one. unigénito. That's why it says the only one. Eso quiere decir que no hay más. That
means there's no more. Ok. Pero a usted y a mí, But you and I, Él nos adopta. he adopts us. Y eso es lo que somos. And that's what we are. Somos adoptados, hermanos. We are adopted. Éramos criaturas. We were creatures. Pero ahora nos da la oportunidad de que lleguemos a ser hijos. But now we have the opportunity to reach to be children. Y esto es muy lindo, And this is very beautiful porque a veces no le damos la importancia. because sometimes we don't give it the importance. Éramos criaturas. We were creatures. Yo me pongo a pensar, I pues think about it. los animalitos ellos no tienen espíritu. The animals, they don't have spirits. Y algo así éramos nosotros. And that's how we were Cuando andábamos con el espíritu muerto. when we were with the spirit that was dead. Hermano, el perro, el gato, ellos tienen personalidad, The dog and the cat, they have personality. tienen inteligencia, They have intelligence. pero son animalitos. But they're animals. Ellos no tienen un espíritu que les da individualidad. They don't have a spirit that gives them individuality. Y eso éramos nosotros. And that's what we were before. Entonces, el último que tiene que ser regenerado es el cuerpo. The last one that has to be regenerated is the body. Y este va a ser transformado And this will be transformed en el momento de la resurrección de acuerdo a la estatura que cada uno haya alcanzado. in the resurrection according to the spiritual height that each one reached. Turnos de resurrección. Resurrection turns. El que haya alcanzado una estatura más alta. The one that reached a more high stature. Por ejemplo, a nosotros, So us, la oportunidad que tenemos the opportunity that we have es el día del arrebatamiento. is the day of the rapture. Los muertos en Cristo resucitarán The dead in Christ will resurrect. y los vivientes And the living seremos transformados. will be transformed. Esa es la oportunidad. That's the opportunity. Pero el que no llega, But the one that doesn't reach, ahí hay otras oportunidades. there's other opportunities. Pero va a tener que pasar por la muerte. But you will have to pass through death. Ok. Eso está resumido aquí. That's summarized here. Los que estén vivos y hayan alcanzado la estatura de vivientes, cuando el Señor venga en su parucía, o sea, su venida secreta, serán transformados en vida. Those alive and that reach the stature of living, when the Lord appears in his parousia, secret coming, will be transformed alive. Serán transformados en vida. Will be transformed alive. O sea que no van a haber muerte. So they won't see death. Y van a alcanzar la misma estatura que los resucitados. And they will attain the same stature of those who were resurrected. Esto es lo que nosotros llamamos exanastasis. This is what we call ex-anastasis. El ser transformados To be transformed sin ver muerte. without seeing death. Entonces, el espíritu The spirit antes before estaba muerto. was dead. Después de ser salvo, Then being saved, está vivificado. it's made alive. ¿Cómo? How? Al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. When we accept Jesus as our Lord and Savior. Se lo repito, I repeat it. no hay otra manera. There is no other way. No, aunque le digan que San no sé qué y que no, no hay otra manera. There is no other way. No hay. Y de que nuestro espíritu resucite, And when our spirit resurrects, depende de lo que sigue. it depends on what comes next. Porque el alma Because the soul antes estaba before was esclavizada, enslaved, contaminada contaminated, y dañada. and damaged. Hermano, el alma, si el espíritu se murió, If the spirit died, el alma se quedó sin cobertura. the soul was left without covering. Esto ya lo hemos platicado también. We already talked about this too. Y como no tiene cobertura, And since it doesn't have covering, hermano, el enemigo hizo, deshizo y etcétera. this devil made and then dismayed again. Hizo lo que quiso, He did what he wanted porque esa alma no estaba protegida. because that soul wasn't protected. Era una presa fácil. It was an easy thing. Prey. An easy It was an prey, easy prey. ¿verdad? El león anda como león rugiente It's like a hungry lion,
y el alma como un conejito de esos que hay aquí en el jardín. And the soul was like a small little bunny in the Y garden. Dios, hermano, la despedazaron y todo. And he ripped it up. Entonces, esa alma ya cuando el espíritu resucita, So that soul, when the spirit resurrects, empieza a ser regenerada. it starts to be regenerated. ¿Se acuerda lo que platicamos el domingo? Do you remember what we talked about on Y Sunday? decía, ¿verdad? Sed compasivos, Be compassionate. no paguen mal por mal, Do not do evil for y evil. todas esas cosas lindas. And all those beautiful things. En donde, hermano, el alma no quiere ser compasiva. The soul doesn't want to be compassionate. El alma quiere pagar mal por mal. The soul wants to pay evil for evil. ¿Dónde aprendió eso? Where did they learn that? Pues no fue antes. What it was before. Entonces el alma trae muchas cosas So the soul brings many things que tienen que ser regeneradas. that has to be regenerated. Y eso es a través del trabajo del Espíritu Santo, And that is through the work of the Holy Spirit, de los 5 ministerios of the 5 ministries, y cuando nos congregamos. and when we congregate. Mira, hermano, no hay tal de que, no, yo ya soy salvo. There is no such thing of, oh, I'm just saved. Yo no necesito ir a la iglesia. A mí Dios me habla directamente. I don't need to go to church. God speaks to me directly. Es como, ese no es parte del cuerpo de Cristo. That person is not part of the body of Christ. Porque esto que hacemos aquí es el cuerpo de Cristo. Because this, what we do here, is the body of Cuando nos Christ. juntamos When we come together y nos tenemos que soportar. and we have to support one another. Entonces, cuando nos estamos soportando, So when we're supporting, lo que está creciendo es el vínculo del amor, what is growing is the love, es el vínculo de la unidad. is The link. unity, the link of unity. O sea que Dios deja cosas para que nos unamos. So the Lord leaves things so that we can unite. Deja la paz, He leaves peace, deja la fe, faith, deja la unidad, unity. deja el amor. He leaves love. Y todas esas cosas son vínculos, son links And all those things are links para que el cuerpo de Cristo se junte. so that the body of Christ can come together. Entonces el que no se quiere congregar, So the one that doesn't want to congregate, ya yo no, esos hermanos mal me caen y yo no. Bueno, no es parte del cuerpo de Cristo. they are not part of the body of Christ. Su alma no está siendo formada. Their soul is not being formed. Mire, salvo, Saved? bueno, pues si realmente aceptó a Cristo, probablemente sea salvo. If they truly accepted Christ, they probably are saved. Pero su alma no está siendo trabajada. But their soul is not being worked Va. on. Y la última parte es el cuerpo. And the last part is the body. Entonces el cuerpo, yo digo aquí antes, pero la verdad es que ahora I say before, but honestly, it's now. es carne y sangre. It's flesh and blood. Es lo que nos dio el Señor para estar en esta tierra, It's what the Lord gave us to be on this earth. carne y sangre. Flesh and blood. Pero después But after, nos va a dar un cuerpo glorioso. He will give us a glorious body. ¿Cuándo? When? En la resurrección por el Espíritu Santo. In the resurrection through the Holy Spirit. Porque el mismo Espíritu Santo que levantó al Señor del lago de fuego Because the same Holy Spirit that lifted up the Lord from the lake of fire, es el mismo que nos va a levantar a nosotros en el día de la resurrección. it's the same one that will lift us up in the day of resurrection. Entonces es bien interesante It's very interesting porque las 3 partes because the 3 parts son diferentes, are different. pero dentro de cada uno de nosotros, But inside every one of us, ahí están las 3. there are the 3. Cuando usted me ve a mí, When you see me, pues me ve mi cuerpo, you pues. just see my body. Pero aquí yo tengo mi alma y mi espíritu también. But here I also have my soul and my spirit. Y lo mismo con cada uno de ustedes. And the same with each one of you. El cuerpo pues es lo que se ve, You can only see what the body, pero el alma y el espíritu but the soul and the spirit muchas veces se reflejan en nuestras acciones, many times reflect on our actions en nuestras actitudes and our attitudes y en la manera en la que pensamos. and in the way that we think. Y eso nos hace individuales. And that makes us individuals. Va, entremos a lo interesante, más interesante. Let's enter into the most interesting. ¿Qué pasa cuando alguien muere? What happens when someone dies?
Entonces, cuando una persona muere, When someone dies, físicamente su ser es desintegrado. that person's being is disintegrated, Disintegrate. disintegrated. Va. Entonces, ¿por qué? But why? Porque el cuerpo, hermano, sin alma y sin espíritu, Because the body without soul and spirit, ¿qué es? what is it? Es un cuerpo. It's just a body. No tiene esencia, It doesn't have essence. no tiene vida. It doesn't have life. Es solo un vehículo, It's just a link, no, a vehicle. a vehicle. Entonces, si lo que estaba dentro del vehículo se baja, se queda solo el vehículo. So if what is inside the vehicle leaves, it's just a vehicle. Entonces, cuando una persona muere, When a person dies, su cuerpo va al sepulcro. the body goes to the tomb. Bye. Entonces, mire, pues eso es para los que los entierran, ¿verdad? That is for those who bury them. Pero y los que se murieron, por ejemplo, que iban en un barco y se hundió el barco, But those who were on a boat and the boat sunk, pues ahí están en el mar o They're en in the un sea. lago, en el río, no sé. or in a place or in a river, Todos los que se murieron en una guerra, all those that died in a war, y hay muchos, and there's many, y los enterraron ahí en un campo de batalla. and they buried them on the battlefields, Ahí está su tumba. that's where their tomb is. O sea que su cuerpo está ahí. So their body is there, La tierra actuando como un lugar intermedio. the earth acting as an intermediate place. Y hermano, y los que queman, And the ones that are burned, y no, yo quiero que mis cenizas las echen en el Mississippi. no, I want my ashes to be thrown on the Mississippi. Bueno, pues ahí están en algún lugar del océano. ¿Cuál es ese, muchacha? El Atlántico, el And océano there's some Atlántico. place in the Atlantic Ocean, En el Golfo de México. in the Gulf of Mexico. Pues por ahí deben dar sus cenizas. That's where his ashes are. Pero la cosa es que el cuerpo, hermano, no trasciende. The body does not transcend. Se acabó. It ends. Ahí está. It's there. Va. El alma es diferente. The soul is different. Y yo quiero que usted se ponga a pensar, hermano, And I want you to think, ¿cómo es? how is it? Porque mire, el cuerpo vacío uno se lo puede imaginar. Because the empty body you can't imagine. Yo creo que yo pues he tenido la oportunidad I have had the opportunity de ver cadáveres. to see calamities. Cadáveres. Cadáver. Es un muerto, pues. It's a death. Y pues he tenido la oportunidad de ver eso. And I've had the opportunity Y to uno see lo that. asimila. And one stimulates it. Pues ahí está el cuerpo. There's the body. Ok, pero póngase a pensar por un momento. But think for a moment, ¿Cómo es que el alma esté sin el espíritu? how is the soul without the spirit? Porque eso no lo hemos vivido, Because that we haven't lived. pero eso va a pasar. But that will Y happen. yo no estoy diciendo que sea malo, porque eso así es. I'm not saying that it's bad because that's how it is. Pero ¿cómo va a ser? But how will it be? Porque el espíritu de usted va a estar en un lugar Because your spirit will be in a place. y el alma va a estar en otro lugar. And the soul will be in another. ¿Y cómo es eso? And how is that? Nosotros no sabemos, We don't know. porque siempre hemos estado, bueno, desde que vivimos en la tierra hemos estado pegados. Since we have lived on the earth, it's been together. Pero ¿cómo va a ser? But how will it be? Yo no sé, yo le estoy preguntando a usted, I para don't que know. I'm usted se asking imagine. you for you to imagine. ¿Cómo es el alma aquí y el espíritu aquí? How is the soul here and the spirit there? Y son usted, And there are you, pero están separados. but they're separated. Porque el cuerpo sí lo entendemos, el cuerpo ahí se quedó. Because the body just stayed there. Pero ¿y el alma y el espíritu? But the soul and the spirit, Eso saber cómo es, hermanos. I can't imagine how that would be. Entonces el alma está en el Seol So the soul goes into the Sheol y va a esperar. and it waits there. Y está esperando el día de la resurrección. And it waits until the day of its resurrection. Mire el espíritu. Look at the spirit. El espíritu dice que regresa a Dios que lo dio para ser guardado hasta el día
en el que será puesto en su destino final. The spirit will return to God who gave it to be kept awaiting its final destiny. Póngase a pensar en esto. Think about this. Entonces, digamos, un hermano, ¿verdad? Muy consagrado, Let's say a brother very que consecrated se murió de COVID. that died of COVID, Porque eso hay, hermano. because that's there. Su cuerpo pues está en el cementerio, Their body is in the cemetery, pero su alma está en el Seol but their soul is in the Sheol, y su espíritu está con Dios. and their spirit is with God. Pero ¿y qué sentirán? But what would they feel? ¿Cómo es eso que voy a estar en dos lugares al mismo tiempo? How is it that I'm going to be in two places at one time? ¿Será que voy a sentir solo lo del alma o será que voy a sentir lo del espíritu? Am I just going to feel the soul or the spirit? Saber, hermano. Who knows, brethren? Por eso, hermano, los que son arrebatados That's why the ones that are raptured, no experimentan eso. they don't experiment that. Porque ahí se van, ahí lo agarran y te vas. There they grab them and they go. Pero el que tiene que experimentar esa separación, yo no sé cómo es, But the one that has to experience that separation, I don't know how it is. cómo será. How will it be? Ok, Eclesiastés 12:7, Ecclesiastes 12:7. con esta termino. With this I finish. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Ok, ¿qué usó Dios para formar a Adán? What did God use to form Adam? Polvo. Dust. ¿Cómo le dio vida? How did he give him life? Con su soplo. With his breath. Interesante porque aquí están esos dos elementos. Interesting because those two elements are here. Y el alma And the soul, dice que cuando Dios sopló, that when God blew, Adán fue alma viviente. he was a living being. Entonces el alma empezó ahí, So the soul started there cuando se le dio vida al cuerpo. when he gave life to the body. Entonces aquí no está mencionada el alma, So here the soul is not mentioned, pero menciona los mismos que Dios usó, los mismos elementos, perdón, que usó para formar a Adán. but it uses the same elements that he used to form Adam. El polvo que formó el cuerpo The dust which formed the body, y el soplo, el espíritu, que fue lo que le dio vida. and the breath which gave him life. Entonces eso es la base, So that is the base, que el cuerpo vuelve a la tierra that the body returns to the earth y el espíritu vuelve a Dios. and the spirit returns Ok. to God. Entonces, aquí estamos hablando de una persona salva, So here we are talking about a person that is saved, porque una persona que no es salva tiene otro camino. because the person that is not saved has another Y way. eso lo vamos a platicar primero Dios la semana que viene. And we're going to talk about that, God willing, the next week. Hay muchos lugares intermedios para el alma There are many intermediate places for the soul, y para el espíritu solamente hay dos. and for the spirit there is only two. Entonces, todo esto nos tiene que ir como abriendo los ojos All of this has to be like opening your eyes, a que hay más allá, that there is more, que hay más allá, que hay más allá. that there's more. Para que anhelemos, hermano, yo anhelo regresar al Padre, I desire to go back to the Father, pero sé que hay cosas que tengo que hacer aquí but I know that there's things that I have to do here, y le ruego a Dios que me permita hacerlas. and I beg God to allow me to do them. Amén. Amen. Amén. No sé si alguien tendrá alguna pregunta. I don't know if anyone has any questions. Dígame, hermano. Bueno, para... Sí hay lugar de tormento, That there is a place of torture, pero no es el final. but it is not the end. O sea que, digamos, para el redimido For the redeemed, hay un lugar, there is a place, pero para el que no fue redimido también hay un lugar. but for the one that was not redeemed, there is El- also a place. Y el lugar donde está el que no fue redimido And the place where the non-redeemed es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento. is a place of suffering. Pero es interesante But it's interesting porque hay un lugar
donde el que fue salvo, Because there's a place where one is saved, pero que no se portó bien, but they didn't act right, va a ir a ser purificado. will be purified. Por eso es que, mire, uno tiene que vivir santificado siempre, That's why one has to live sanctified always. porque no hay, mire, ok, el pecado hay que pagarlo, hermanos. Sin has to be paid. O sea, yo con eso lo resumo, el pecado hay que pagarlo. With that, I summarize sin has to Cuando be uno paid. confiesa el pecado, When one confesses sin, ahí el Señor lo está borrando. there the Lord is erasing it. Pero mientras ese pecado no sea But confesado, while that sin is not confessed, no lo lleva encima. we have it on top of us. Y digamos que a alguien le pasa el camión ahí encima Let's say that you get run over by a truck y llevaba pecados. and you had sins. Es que Dios es justo, hermano. It's because God is just. ¿Sí o no? Yes or no? Entonces, sí eres salvo, Yes, you are saved. pero te pasó el camión y llevabas un montón de pecados encima. But the truck went over and you had a lot of sins. Bueno, pues como eres salvo, Since you are saved, aquí hay lugares en donde vas a pagar, here are places where you have to pay. pero hay que pagar. But you have to pay for them. Por eso, hermanos, hay que vivir en santidad. That's why we have to live in holiness. Honestamente, es una de las razones, Honestly, it's one of the reasons. porque nada va a ser sin paga. Because nothing will be without paying. Entonces, sí es un lugar de espera, Yes, it's a place of waiting. pero hay lugares en donde va a haber sufrimiento. But there will be places where there will be suffering. Eso lo vamos a ver con más detalle. We're going to más see that with adelante. more detail. Pues con fuego, hermano. Es el alma, es el alma. Imagínese un fuego que purifica el alma, ¿cómo será? Imagine a Sabe. fire that purifies the soul. Es que estamos hablando de cosas que no son materiales. We're talking about things that are not material. Porque usted sabe que si se le mancha la ropa, la lleva al lavadero, va y le echa agua y jabón y ya la limpia. Pero el alma, You know that if you stain your clothes, you can just wash it, but your soul, y sí, saber. who knows? Tiene forma, ¿verdad? Tiene que tener una imagen, pero es que eso es lo que no sabemos. That's what we don't know. Ujú, sí. Pero fíjese que tiene que tener alguna parecido al cuerpo. It has to look a little bit like the body. Y de hecho, por ejemplo, el espíritu me imagino que también tiene que tener algún parecido. And the spirit also has to look a little bit like. Ah, ¿por qué? Why? Porque ¿cómo reconoció bueno, Pedro, Juan y Santiago How did Peter, John, and James reconocieron a Moisés recognize y a Moses Elías and Elijah cuando el Señor Jesús se transfiguró? when the Lord Jesus transfigured? De Moisés sabemos que Moisés se murió, ¿va? We know that Moses died. O sea que ahí no estaba el mismo, porque Elías no murió, Because Elijah didn't die. pero ¿cómo lo identificó? But how did they identify them? Ha de haber tenido algún parecido, no sé. They probably had to look like. Son cosas que no sabemos. There are things that we don't know. Pero Dios purifica las cosas con fuego. But God purifies things with fire. Sí. Aquí. Ajá. Sí, o sea que el alma aquí es purificada de distintas maneras. Pero, mire, por una deuda hay prisión. There is prison. ¿Se acuerda del el siervo del rey que no perdonó la deuda cuando el rey le había perdonado una deuda muy grande? Do you remember the servant of the king that ¿Qué le didn't hicieron? forgive? What did they do to Lo him? echaron a la cárcel. They threw him in prison. Entonces hay prisiones en So el there are Seol. prisons in heaven. En el Seol. Tiene que ir a pagar allá.
Ujú. No, mire, pues es que el pecado aquí, estando vivo uno lo confiesa y ahí se acaba. Pero eso no es igual allá, porque la oportunidad de confesar es aquí. Entonces sí, hay en el Seol hay un lugar de purificación y sí se menciona fuego. Entonces, o sea, pero no es el infierno, But it is no not es el hell. lago de fuego, It is not the lake of fire. porque el lago de fuego es para el que no está salvado. O Because the sea lake of que fire is hay una distinción. for the one that's not saved. There's a distinction. Ahora mire, pues, ¿se acuerda que vimos los turnos de resurrección? Do you remember that we talked about the resurrection turns? El que está preso, The one that is in prison, pagando en el Seol, paying in Sheol, salvo, saved, no resucita el día del arrebatamiento, does not resurrect the day of the rapture. porque eso es para los muertos en Cristo. Because those are the ones dead in Christ. Murieron santificados, murieron santos, They died holy. murieron limpios. They died clean. Entonces el que está pagando ahí es al final. The one that is paying there isn't until the end. Y sí resucita, And yes, they y sí resurrect. entra, And yes, they enter. pero entra, o sea, degradado pues, no Degraded. alcanzó la victoria. Didn't reach the victory. Es que, mire, ese debe ser uno de nuestros objetivos, That should be one of our objectives. alcanzar la victoria. To reach the victory. O sea, no que, ay, me morí, ahí tenía todos esos pecados. No. Not that they died and they had all their sins. O sea, por eso es, hermano, el mensaje constante, santifiquémonos, apartémonos, porque el objetivo es que si nos alcanza un camión, hermanos, y nos vamos, resucitamos con los muertos en Cristo, porque somos muertos en Cristo. We resurrect in the dead of Christ because we're dead in Christ. No morimos cristianos y todos embarrados en pecado. We died Christians and we're all tied in sin. Es diferente. It's different. Entonces nuestro objetivo debe ser ese, santificarnos todos los días, constantemente santificarnos. Our objective should be to sanctify. Porque entonces entramos Because then we enter con el arrebatamiento. with the rapture. Pero si no, But if not, pues ahí hay que ir a pagar y ahí después. then we have to go Y se pay. pierden los galardones, And you lose the rewards. se pierden los premios. ¿Por qué? You lose the prizes, and why? Porque no conservamos la santidad. Because we don't conserve the salvation, Sanctity. sanctity. Esa es responsabilidad. That's our Va, responsibility. pero por eso es que esto es, hermano, esto es doctrina. That's why this is doctrine. O sea, es para que sepamos, It's so that we know hermanos, esto es así. this is how it is. Por eso tenemos que vivir así. That's why we have to live like this. Hermano, aunque la carne no le guste, hermano, no importa. Even though the flesh doesn't like it, doesn't Mire, matter. aun si el Señor nos diera 120 años para vivir, Even if the Lord gave us 120 years to live, no se compara con la eternidad. it doesn't compare to the eternity. 120 años son 120, se acaban pues, 120 years end. pero la eternidad no se acaba. Eternity doesn't end. Pues tenemos que pensar qué hacemos, So we have to think of what we do, cómo nos comportamos, how we act, cómo vivimos. how we live. Bueno, oremos. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta enseñanza, Señor. Por favor, permite que en nuestro espíritu podamos asimilarlo y que podamos procesar, Señor, pero sobre todo que podamos hacerlo rema en nuestras vidas, Señor, de tal manera que podamos, Padre, ay, Señor, llegar a esa santidad, Señor, que tanto nos cuesta, Señor, pero que tanto anhelamos también, Señor. No lo hacemos, Señor, por temor, no lo hacemos por miedo, Señor. Lo hacemos porque te amamos, Señor, y así en ese amor deseamos crecer para que podamos, Señor, siendo maduros, poder dar fruto para ti, Señor. Yo te ruego que bendigas a cada hermano y hermana aquí presente. Multiplícales sus fuerzas y su ánimo, Señor, para que sigan adelante, Señor. Y que puedan ver tu gloria, Señor, y tu victoria cada día, Señor. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.